Pero hoy vamos a ver las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Están allí conmigo en el pasaje Lucas capítulo 15, verso 11, y vamos a leer hasta el 19 ahorita. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que a la luz de la palabra podamos aprender, Señor, los principios que tú transmitiste a través de estas parábolas, y que la enseñanza podamos, oh Dios, atesorarla en nuestros corazones para poderla aplicar en nuestro diario vivir, y podamos entender aquello que tú nos advertías y nos diste, oh Dios, la revelación en tu palabra, para que nosotros pudiéramos vivir conforme a lo que tú has propuesto y has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Bendícenos y que sea de bendición hoy en esta tarde en cada uno de nosotros, Señor, tu palabra para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Consecuencias de alejarnos de Dios. Mire, cuando nosotros insistimos en seguir nuestros caminos, Dios lo va a permitir. Nunca se va a oponer a nuestras decisiones, porque tenemos un libre albedrío, y ese libre albedrío a nosotros decidimos qué hacer. Así es que si lo que queramos hacer, Dios lo va a permitir, no lo va a detener. Como lo hizo el padre de la parábola del hijo pródigo, de lo que hemos leído. Él no se opuso cuando el hijo le pidió, él lo hizo. Y sabe usted que en el contexto histórico, la herencia, hermano, se daba cuando el padre moría. Y el hecho que el hijo pidiera la herencia era como diciéndole: tú estás muerto para mí. En el contexto, voy al contexto de ese tiempo, así se consideraba. Cuando alguien pedía la herencia, antes de que el que da la herencia, el que repartía, en este caso el padre, era como le está diciendo: muérete. O sea, dame la herencia, lo que ya me toca a mí. Y el padre no se opuso. Él decidió, se lo dio. Y es lo mismo con nosotros. Nuestro Padre Celestial no nos obliga a que nosotros nos quedemos con Él. Es decir, nosotros podemos aceptarle al Señor, podemos decirle: oh, Él es mi Señor, mi Salvador, pero Él no te obliga. Él espera que nosotros estemos en la casa, que le obedezcamos, pero Él no nos obliga. Y por eso que nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos en nuestra vida, aún después de haberle dicho: tú eres mi Señor y mi Salvador, porque Dios no nos va a obligar. Él siempre nos va a respetar. Pero entonces, ¿qué sucede si nosotros nos salimos del plan de Dios? Y esto es lo que vamos a ver acá, y esa es la enseñanza.
Porque la parábola era una enseñanza que Jesús estaba dando de lo que pasa dentro del reino de Dios, y Él estaba dando esta comparación. Y nosotros vamos a ver aquí tres consecuencias que pasan cuando nosotros nos alejamos de Dios o de la casa del Señor. Número uno, nuestra comunión con el Padre se ve significativamente afectada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo le mencionaba, lo que Jesús le estaba dando a conocer a través de esta parábola. Los que estaban oyendo en ese entonces entendían muy bien el concepto de cuando el hijo le pidió la herencia. Es decir, ellos dicen, este ya desechó a su papá, ya lo considera muerto. Entonces la relación, es decir, allí se cortó, ya no había una comunión, a él no le interesaba lo que pasaba en la casa de su padre. Por eso es que dice, a los pocos días agarró lo que le pertenecía y se fue. Entonces nosotros, de la igual manera, hermano, cuando hemos visto la bendición de Dios o estamos bajo la voluntad de Dios, experimentamos toda la bendición que tenemos y a veces pensamos, es nuestra, ahora yo puedo hacer con ella lo que a mí me parezca, no importa lo que Dios diga, voy a hacer lo que yo quiera. Pero el hijo pródigo ya estaba desconectado de su padre. Su relación no era tan importante como lo había sido antes. Y es lo que pasa, hermano. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a ver que la relación con Dios ya no es tan importante. Y no me refiero solamente el hecho de poder estar asistiendo a una iglesia, el decir, estoy en la casa, porque este es un edificio de 4 paredes. Pero cuando me refiero a la conexión con el Padre, es que uno esté obedeciendo lo que dice papá. O sea, estar en la casa o estar bajo la cobertura de Él es estar obedeciendo lo que Él dice. Claro, una de esas obediencia o lo que Él manda es que nosotros nos congreguemos. Dice la palabra de Dios que no dejemos congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es algo que la palabra, pero no se puede nomás simplificar que el hecho de estar en la casa de papá es estar nomás en la iglesia. No, es obedecer y estar teniendo una comunión con nuestro Padre para saber qué es lo que Él nos dice. Cuál es lo que nos va a dirigir, cómo nos va a guiar. Y eso es tener esa comunión. Si nosotros nos alejamos del Señor, también experimentaremos, hermano, esa desconexión con nuestro Padre Celestial. Y no veremos la necesidad de buscarle y mucho menos de obedecerle. Porque no hay esa comunión. Fuera de Él, aunque Dios quiera hablarnos, Él esté hablando, no vamos a escuchar su voz. Y eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Él se fue y dice que malgastó todo lo que él tenía en cosas innecesarias. Él no lo necesitaba y esa es la otra consecuencia. Nuestros recursos, tiempo, talento, si viene, se desperdician. Usted sabe que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Vaya conmigo a Efesios, y esto no lo tenía aquí, pero hay una lectura allí, Efesios 2:10, para que nosotros entendamos que dentro de los planes de Dios estábamos tú y yo, hermano, allí para bendecirnos, y sobre todo Él ha diseñado y preparado todo para que a nosotros nos vaya bien, y lo que tenemos que hacer es escuchar su voz, obedecerle en el diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Están ahí conmigo ya? Efesios, capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es lo importante, dice, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, el diseño de Dios ya lo tiene trazado para cada uno de nosotros. Pero cuando yo decido alejarme de Dios, Él me va a dejar ir. Él no me va a retener.
Pero aquello que Él tenía diseñado, Él me preparó para el propósito que yo tenía. Preparó o me dio talento, me dio bienes, tengo el tiempo necesario, pero no lo estoy alineando con ese propósito de Dios porque no conozco su voluntad al alejarme de Él. Cuando tú estás con Él, tú vas a escuchar la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Hablamos de esto la semana pasada y los otros anteriores. Pero cuando escuchamos a Dios, todo lo que Él ha diseñado para mí, Él me ha preparado con todo. Con el talento, algunos dones que Dios ha dado a cada uno y bienes para nosotros poder ser de bendición. Y eso es lo que nosotros vimos ahí. El hijo agarró todo, dice, el hijo rebelde malgastó su dinero en cosas innecesarias y terminó peor que los jornaleros de su casa. De la misma manera, cuando nosotros nos alejamos de Dios, los dones espirituales, recursos y guía que Dios ha provisto dentro del reino, cuando Él nos ha restaurado y ha puesto su espíritu en nosotros para podernos guiar, se desperdicia porque no hacemos uso de ello, porque nos hemos alejado de la presencia del Señor. Y nosotros, al enfocarnos en nuestros propios planes, desperdiciamos eso que Dios ha dado en cada uno de nosotros, porque estamos con nuestras propias ideas o lo que queremos hacer, y eso nos lleva a nosotros estar alejados de Dios. Muchas personas a veces que ha conocido de Dios, llega un momento que ya no quiere nada con Dios y comienza a ver en todos los demás que todo le parece mal. Y la razón es que está desconectado del propósito para el cual el Señor lo llamó. Pero cuando tú estás conectado con Dios, vas a ver los propósitos de Dios para tu vida, porque Él te ha proporcionado todo lo necesario para que puedas glorificar su nombre, porque para eso fue que Él nos creó. Dice allí, si leemos todo el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Buenas obras. Y los recursos que Él ha dado, todos está de parte de Dios allí para que nosotros podamos glorificar su nombre y poderle servir en lo que Él ha puesto a nuestra disposición para poderle glorificar. Pero debemos mantener esa conexión. Debemos estar siempre cerca de nuestro Padre. Cuando hablamos de esa cercanía es que debe haber una comunión, y para poder mantener esa comunión debe haber una relación, y debemos buscar todos los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder escuchar y estar hablando con nuestro Dios. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia, es el Espíritu Santo el que Dios ha dejado, hermano, para poder tener esa conexión con el Padre. Es Él. Si nosotros no sabemos cómo el Espíritu trabaja en nuestros corazones, no vamos a poder ni escuchar la voz de Dios, ni saber si es la voz de Dios o cuándo Él nos está hablando. Dice la palabra del Señor que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vas a sentir cuando sabes que Dios te está hablando. Es el Espíritu el que te va a decir, esto es lo que Dios quiere. Porque eso fue el que he dejado. Si usted lee el capítulo 16, verso 13 de Juan, dice que cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de lo suyo, sino de lo que oyere del Padre, y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir.
Entonces es el Espíritu Santo el que nos tiene esa conexión. ¿Y cómo vamos a lograr? Estando en esa comunión con el Padre, sabiendo cómo el Espíritu Santo puede trabajar y poder escuchar esa voz que me ayuda a poder saber si estoy en la casa del Padre y poder disfrutar. Pero el problema es alejarnos de Él y vivir basado en nuestros propios principios, conceptos que ahora tienen mucha influencia en la sociedad en que vivimos, que cambian aquello que Dios ha diseñado para nuestra vida a lo que el mundo propone o la sociedad quiere, que es alejarnos de Dios. Y mucho lo ha conseguido. Hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que aún aquellos que comenzaron bien, han sido influenciados y se han alejado de la casa de su Padre, de aquel que nos hizo nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y puso su Espíritu en nosotros. Ahora ya no escuchamos su voz, porque nos alejamos y pensamos que con nuestros propios recursos podíamos disfrutar y vivir la vida y cumplir los planes que nosotros creemos que están bien. Pero a la larga va a llegar un momento que, estando fuera de la casa del Señor, nuestras necesidades más profundas quedarán insatisfechas. Porque no era el diseño de Dios, hermano. No era lo que Dios tenía planeado para tu vida. Dios te deja, pero hay consecuencias. Y es lo que trata de enseñar a través de esta parábola, enseñándole la vida del padre de sus dos hijos y cómo el alejarse de Dios trae esa consecuencia. El hijo pensó que la podría hacer, a lo mejor la cantidad que era suficiente según él para poder disfrutar su vida como a él se le antojara, como él quisiera, sin estar sometido a la voluntad de su padre. Pero no pasó mucho tiempo cuando nosotros leemos allí que al tratar de perseguir sus propios sueños, que no se alinean con la voluntad de Dios, siempre lo va a conducir a un descontento. Y ahí es donde viene el problema, que al estar en el descontento hay una decisión que la persona tiene que bien volverse a Dios o alejarse más. Y Dios sigue respetando la decisión. Lo más fácil es alejarse más de Dios, porque la gente comienza como persona a echarle la culpa a Dios. O tú eres mi padre, tú eres mi hijo, pero no me cuidaste. ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba aquí? Pero como estaba fuera de la casa, Dios no tenía el control. Por eso cuando nosotros leemos en el Salmo, y yo siempre repito esto porque es una verdad que nos debe situar, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el habitar bajo el abrigo, estar en la casa de papá. Porque Él va a tener el cuidado, está sometido a lo que Él diga y lo que Él espera de cada uno es para tener esa protección sobre nosotros. Que Él va a tener cuidado cuando venga la dificultad, cuando venga el problema. Estamos bajo el abrigo del Altísimo, tú vas a tener cobertura de Él. Tú vas a tener la protección, la sombra del Omnipotente estará en nosotros porque estamos en la casa. El problema es cuando hemos buscado el pensar satisfacer todo lo que nosotros queremos de afuera. Vuelvo y repito, el pensar de que estando allá Dios tenía que hacer algo cuando nosotros nos hemos alejado de Él. Hemos decidido por nuestros propios recursos o decisiones el querer manejar nuestra vida. Pero va a llegar un momento que nuestros recursos no nos van a alcanzar. Nuestras fuerzas van a fallar. Por eso el Señor preparó el Espíritu Santo para que pudiera ayudarnos. De hecho, eso es lo que habla la palabra del Señor, que Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Dice en el idioma original, el paracleto, el ayudador,
el que va a estar allí para cuando a mí me falten la fuerza, entonces actúa la de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando yo tengo duda, cuando yo no sé cómo resolver las cosas, entonces el Espíritu viene para darme sabiduría y siempre guiarme a toda verdad. ¿Cómo voy a escuchar eso? Estando en la casa de papá, escuchando su voz, mirando aquello que Él quiere de mí. A lo mejor quizás muchas de las decisiones de alejarse de la casa de papá es porque no le hemos dado valor a lo que hay en la casa. Pero eso es lo que nos toca a nosotros, saber que Dios tiene todo allí para podernos proveer de lo que nosotros necesitamos. Su palabra dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que nosotros necesitamos. Porque estamos en la casa, quizás no lo vamos a ver todo al mismo tiempo, pero en el momento que lo necesitamos va a estar la mano de Dios allí para intervenir. Cuando nosotros necesitamos algo, va a estar ahí para podernos socorrer en nuestras necesidades y siempre vamos a sentir la satisfacción y el respaldo de Dios. El apóstol Pablo decía, no tengo nada, pero lo tengo todo, porque estaba en la casa de papá. Él sabía que podía contar con la ayuda de Dios en el momento que él lo necesitaba. Y a veces eso debe llevarnos a nosotros a la reflexión de podernos mantener en una relación en la casa del Padre. No alejarnos de Dios para poder estar escuchando su voz en el momento de la necesidad. Uno pueda tener esa libertad de poder llegar ante el trono de la gracia y poderle preguntar al Señor, ¿cómo salgo de esta? Señor, ¿qué necesito hacer? Y la respuesta va a venir inmediata porque vas a escuchar la voz de Dios y vas a poderte sentir satisfecho en tu vida. El escritor del proverbio dice, fía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque él sabía que íbamos a enfrentarnos a situaciones donde nos iba a despertar, al igual que este hijo menor del que menciona la parábola aquí. Él decidió valerse, o él sabía, hay mucho que hay en la casa de mi padre, pues que me dé lo que me corresponde y hago con ello lo que yo quiera. Hay mucha bendición de Dios para sus hijos. Tú y yo gozamos de esas bendiciones si estamos en la casa de papá. Pero necesitamos estar allí, estar escuchando su voz para poder nosotros saber que vamos a tener el cuidado de Él en el momento que nosotros estemos en una necesidad. Las malas decisiones siempre van a traer consecuencias. Y alejarse de Dios es una mala decisión, sobre todo aquel que ya conoció de Dios. Siempre va a traer una consecuencia. Ahora, esta consecuencia no quiere decir que va a dictar nuestro futuro, que ya tenemos que vivir así, sino que podemos tomar una decisión, porque nuestro Padre Celestial nunca nos ha abandonado como hijos. Y esa es la parte que nos enseña también la historia. Que el Padre siempre estuvo en la espera del Hijo, a pesar que Él lo había desechado como Padre, a pesar que le había dado todo lo que ya a Él le correspondía. Es decir, si llegaba ya pues el Padre ya no podía tener la solvencia de poder decir, ya se lo di todo. Más sin embargo, el Padre siempre estuvo a la espera. Y Él siempre va a estar allí para darnos la bienvenida con gran alegría y amor cuando nosotros nos volvemos a Él. Pero es allí donde hay una decisión que cada uno debemos hacer cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado del Padre. Dos opciones: o nos alejamos más de Él o reflexionamos y decimos, voy a volver
a la casa de papá. Y esa es la segunda parte de la historia que sigue narrando ahí, en el mismo capítulo 15 de Lucas, del 20 al 24. Y esa fue la reflexión que hizo ya el hijo después de verse en una situación tan caótica, tan miserable, que aún deseaba comerse de la comida que comían los cerdos. Y usted sabe que para la cultura judía el cerdo era uno de los animales más inmundos. Aún el cerdo no era un alimento que ellos lo ingerían, porque lo consideraban inmundo. Pero lo que trata de proyectar la parábola es saber que hasta dónde puede llegar la necesidad, que aún, dice, la comida que se comía, no era ni los cerdos, sino que la que ellos se comían. Él deseaba, pero aún ni eso le daban. Era decir, era tal la necesidad, y eso es que lo podía llevar a tomar esta decisión que leemos nosotros aquí ya del verso 20 en adelante. Dice él, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, cuán importante somos tú y yo para nuestro Padre, el que pagó un precio por nuestra redención. Que Él siempre va a estar ahí para podernos recibir. Y sobre todo, no como lo merezcamos, sino como hijos. Cuando leemos el trasfondo histórico de lo que narra la parábola acá, todo tiene su significado. Él quería que lo recibieran como uno de sus jornaleros. ¿Sabe que la historia dice que la parte más sucia nuestra, donde agarramos más mugre, es en el cuello? Y por alguna razón las camisas se ensucian de allí, ¿verdad? Pero esa es la parte donde más se nos pega lo sucio. ¿Y a dónde dice que lo besó el Padre? Nosotros lo leemos de corrido, ¿verdad? Pero vea la importancia que tiene el amor del Padre, que Él no mira la condición. Él no le vino a decir, ¿por qué te gastaste todo? ¿En qué te lo gastaste? Él estaba allí y dice que corrió a encontrarlo. Imagínense cuando viene el hijo y queriendo decirle, no me merezco que me llames hijo. El Padre llega, no solamente lo abraza, sino que le da un beso en su cuello. No solamente eso, hermano, sino que le manda a que le pongan vestido. Solo eran los hijos que se podían vestir. Los criados, hermano, no usaban de la vestidura que usaban en la casa. El anillo era un símbolo de pertenencia, que le pertenecía, o sea, eres parte de mi familia. A él no le importó que un tiempo atrás lo había desechado como padre, lo había ignorado y ya no quería saber nada más. Ahora el padre vuelve y lo toma como hijo y le pone un anillo como de pertenencia. Y no solamente eso, sino que le dice, cálcenle los pies. Usted sabe que los esclavos no podían andar con sandalias, eran solo los hijos. Y él manda que le pongan sandalias. Y eso es lo bueno y lo misericordioso del Dios
que nos ama con amor eterno, que Él siempre está esperando a que nosotros nos volvamos. Quizás nosotros pensamos, oh, es que no he hecho nada, o que voy todos los días que hay servicios a la iglesia, pero quizás no le estás obedeciendo en lo que Él manda en su palabra, y eso te tiene alejado del Padre, hermano, porque no se estás escuchando. Pero Dios todavía está ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros corramos a Él y podamos volvernos al Padre, porque le pertenecemos a Él, porque Él ha pagado un precio, hermano, por nuestra redención, y Él está preparando un lugar para que donde Él esté, tú y yo estemos cuando pasemos a la eternidad. Pero para eso tenemos que estar en la casa de papá, para poder escuchar su voz, porque mientras estamos acá, Él pueda guiarnos, Él pueda preservarnos, y podamos estar listos cuando Él nos llame a su presencia, podamos decir: presente estoy acá, escuchando la voz de Dios. Pero debemos de estar en la casa de papá. Yo no sé cómo usted siente lo que el Espíritu le dice, y al hacer un autoexamen personal podamos identificar si estamos en la casa o estamos lejos de la casa. Pero Él nos está siempre esperando al que nosotros podamos llegar y poderle tener una relación y una intimidad con Él. Cuando nosotros leemos, y con esto quiero terminar, capítulo 4, verso 23 del capítulo del libro de Juan. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Usted sabe que cada vez que nosotros tenemos una oportunidad de reunirnos en un lugar donde vamos con la intención de buscar de Dios, Él está antes ahí, con sus brazos abiertos, esperando a ver qué tú y yo decimos de Él. A lo mejor recibe desprecio, a lo mejor quizás ni nos acercamos con un corazón sincero delante de su presencia, pero Él está ahí siempre, con los brazos abiertos, esperando una palabra que salga de nuestro corazón hacia Él. Porque entre todas las cosas que nosotros podemos darle a Él, hermano, solo nuestra adoración es lo que le podemos dar. Todo le pertenece, aún nuestra vida le pertenece a Él. Pero lo que sale de tu corazón, Dios lo recibe. Porque Él dice: bueno, llegó mi hijo y hoy voy a tener una relación, hoy voy a escuchar su voz, porque Él espera de cada uno de nosotros poder tener una cercanía donde podamos adorarle, bendecir su nombre. Y solo toma una decisión, como lo hizo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre. Mire la condición, él iba decidido, humillado, a no merecer nada. Y dice: le diré que me vea como uno de sus jornaleros. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y la bendición no la recibimos porque la merecemos, sino porque Dios es misericordioso y amoroso con nuestra vida, porque Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Que nosotros podamos tener hoy y poder decidir, podernos acercar a nuestro Padre con una sinceridad y un deseo de querer escuchar su voz en nuestros corazones, y que no nos impida lo que vemos alrededor o las circunstancias de la vida. Usted sabe que también la parábola enseña que había otro hermano. ¿Cómo estaba el hermano? A veces nos ha detenido, hermano.
acercarnos a Dios porque hemos visto a nuestro hermano enojado para que Dios nos bendiga. Y nos ha limitado el poder buscar a Dios en espíritu y en verdad, levantar nuestras manos, acercarnos a Él y decirle: Señor, yo estoy acá. Dios va a tratar con el hermano mayor, hermano. Pero Él está buscando una relación personal con ti y conmigo, de que podamos dedicar un tiempo de poder acercarnos a Él, porque le pertenecemos. Yo pedirle si puedan pasar por favor